que pasar por ciertas restricciones, y una de ellas es no tener, bueno, así como estoy yo, andar nuevamente nada suelto, precisamente porque esas máquinas que dan vuelta con gran fuerza pueden tomarte, y ha pasado, obviamente ha pasado, ha agarrado el pantalón, camisa, he escuchado cuentos de que la chica ha agarrado el pelo y realmente las heridas son muy grandes, muy grandes. Entonces el cinturón hasta hoy se usa. Electricistas, carpinteros, en sus oficios, en sus cinturones se ponen herramientas porque confían que ahí están seguras y a su alcance para su brete, para su lucha, para su trabajo, ¿verdad? Igualmente hasta hoy los ejércitos más avanzados, dentro de su vestimenta, ahí está el cinturón, o como me enseñaron a mí cuando involuntariamente fui parte del ejército, el San Blanco ajustado ahí, se usa para ajustar la vestimenta y así estar completamente preparado para salir corriendo, para hacer cualquier labor. Pero también ustedes pueden ver fácilmente que ahí al cinturón se ajustan armas, se ajustan enseres, se ajustan un montón de cosas para precisamente cosas que hacen falta para la guerra. Por eso es que el cinturón pues está como lo primero, porque es ese fundamento, es donde descansa todo y se compara con la verdad, Vestidos, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, ¿qué cosa es la verdad? La verdad. Todavía se puede hacer tantas conferencias acerca de la verdad. Es una pregunta tan complejísima de responder y tan amplia, ¿verdad? Se ha tratado de dejar a la verdad como cosa subjetiva o poco práctico, en lo cual no vale la pena pensar, y en su lugar solo se nos invita a poner nuestra atención principal en el aquí, en el ahora, en cómo te sientes, qué ves, qué piensas, qué quieres, qué te gusta. Pues nos sentimos muy bien cuando nosotros, el ser humano, somos el centro de la existencia. Y en realidad, la verdad es mucho más grande que el hombre, que el ser humano, más que yo, más que tú. La verdad trasciende al hombre. Esa es la realidad. En términos de fundamento de la vida hay una sola verdad. En términos de teología, de justicia, en términos de lo que siempre es bueno y siempre es malo, solo hay una verdad. La verdad no cambia con el clima, no cambia con las épocas, con las modas, con las tendencias. La verdad se trata de aquello que es seguro, que es completamente cierto, de modo que podemos confiar en la verdad, porque aunque pase el tiempo, la verdad va a permanecer. La verdad que es verdad, Usted me entiende, ¿no? La verdad va a permanecer, es firme, solo hay una verdad. La verdad es solo una y tiene un autor. El autor de la verdad es Dios. Él es el autor de la verdad. Todo lo que alcanzamos a ver, todo lo que existe, toda la vida que nos rodea, incluso los límites que tienen las cosas en la vida o condiciones, tienen su razón de ser en Dios. Porque en el principio, cuando no había nada de nada, solo Dios en sí mismo, en su grandeza impresionante, en esa grandeza que no podemos entender, tan solo disfrutar un poco la vista en fe, porque Dios es tan grande que en sí mismo hay tres personas en la unidad de lo que significa Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y Él es suficiente en sí mismo para todas las cosas. Pero con toda voluntad en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Y a todo Dios le puso propósito, le puso límites. Vean cómo las aves le salen plumas y pueden volar, cosa que nosotros no podemos hacer igualmente.
tenemos que montarnos un avión, un cohete. Pero imagínense que a alguno en esta época se le ocurra pensar seriamente, yo me considero un águila, y se trepa allá arriba en Bijahual, así solito, sin nada, sin paracaídas, y prepárense que el águila va a salir volando. Vea, primero me llama 911 para que te espera abajo, porque no vas a volar. Es nuestro límite. Los peces del mar viven gozosos. El mundo marino es un mundo, pero si sacas el pez del mar, muere inmediatamente. Y más rápido me muero yo si me metes ahí y no me sacas. Porque Dios nos hizo a todos con características específicas, con límites, con valores, con habilidades. Es Dios el autor de la verdad, que es una sola. Dice Romanos 11, 33 a 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la gracia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Dios, y por Dios, y para Dios son todas las cosas. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, si alguna persona en este mundo se siente identificado con la verdad, es porque conoce a Dios. De lo contrario, como dije anteriormente, es algo que sientes, de lo cual estás convencido, pero no estás en la verdad, no conoces la verdad. La verdad tiene, además de ser una sola y de tener un autor que es Dios, la verdad tiene una personificación. Impresionante, ¿verdad? La personificación de la verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. No hay otra persona, otro profeta, otro líder que se le haya ocurrido decir tal magnitud. Pero Cristo no solo es que lo dijo, es que es una confesión, porque realmente Cristo es la verdad. Jesucristo es la personificación de la verdad. Si parecía a algunos que la verdad era algo solo abstracto, pues Jesús vino a mostrarnos la realidad de la verdad. Dios realmente es y será para siempre. No necesita Dios nada, no necesita Dios de nadie. Él es suficiente en sí mismo para existir eternamente. Y asombrosamente hay muchos que no creen en Dios. Hay muchos que creen en otras cosas, que piensan que son dioses. Este asunto de la verdad es importante, porque es el fundamento. ¿Estás en la verdad? Necesitamos estar en la verdad. Dios, de su libre, poderoso, amoroso y santa voluntad, creó el universo para su gloria y hasta hoy lo sostiene. Y con especial amor hizo al hombre, a ti y a mí. Escucha, nadie como tú y como yo está habilitado para adorar a Dios de la manera tan profunda que podemos hacerlo. Nadie como el ser humano. Dios nos dotó de un conocimiento especial. Fíjese que somos nosotros la criatura, en términos de creación de Dios, que nos hemos desarrollado inmensamente en conocimiento, pero sobre todo en espiritualidad. El Señor, cuando nos hizo semejante a Él, a su imagen. Imagínense. Y este valor que tiene nuestro nivel cognitivo, nuestro nivel espiritual, nos ubica en este mundo en la posición más elevada en que podemos rendir culto, adoración
a Dios. Y por eso estamos aquí. Gloria a su nombre por eso. Dios nos ha dado un entendimiento especial, una espiritualidad más elevada que nos hace superiores al resto de toda la creación en este mundo. Dios espera y merece que vivamos para honra y gloria de su nombre. Nosotros igualmente, por esto mismo, en nuestra esencia más profunda, ocupamos vivir esta realidad, esta verdad. Yo ocupo adorar a Dios. Tú ocupas adorar a Dios. La gente ocupa adorar a Dios, pero no lo sabe, no lo cree. Pero mirad cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo. Y parafraseando acá nosotros, cuán hermoso y tan precioso es unirnos en alabanza y adoración a Dios, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No es una sensación solamente emocional. Claro que las emociones están ahí. Es una realidad que toca lo profundo de nuestro ser. Nos edifica, nos transforma, nos ubica donde debemos estar. Dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice el 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice Apocalipsis 19:11, entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesucristo es la personificación de la verdad. La verdad tiene un guía. ¿Quién será el guía de la verdad? El Espíritu Santo de Dios. Dice el propio Evangelio de Juan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por esto mismo es que también dice esta carta a los Efesios, capítulo 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Imagínense, estamos en Cristo, estamos en la verdad, y estando en Cristo podemos desenfocarnos, podemos entretenernos, podemos perder el tiempo, podemos ser engañados, pero cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, tenemos una muy fuerte dirección de Dios en nuestras vidas que nos hace ver, ¿qué cosa? La verdad. La verdad. Y empoderar para desestimar todo lo que es mentira. La verdad tiene un carácter eterno. La verdad tiene un carácter eterno, dice la palabra del Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Imaginen la trascendencia de la verdad. Dice Apocalipsis 1, 17, 18, que cuando le vi en la experiencia del apóstol Juan, cuando vio a Jesús, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Wow! ¡Qué poderoso es Cristo, la verdad! Así que, hermanos míos, necesitamos vestirnos de toda la verdad. La verdad que viene del Señor, Él es el autor. La verdad que ha manifestado en Cristo Jesús, que es la manifestación más grande de Dios.
La verdad que también está en la palabra, obviamente, que no lo toco, porque es una de las partes de esta armadura, en la espada. Así que vistámonos con la verdad. Ya nuestro asistente fuerte en Cristo, ahí tiene la verdad. Y con eso usted tiene un fundamento de inicio impresionante. Pero también tenemos un segundo elemento muy importante, que es la coraza de justicia. ¡Wow! Y ya casi que se va a la guerra el hombre. La coraza de justicia. La coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza de las antiguas armaduras cubría todo el tórax, desde el cuello hasta la cintura, y lo mismo por la espalda. Vean, se lo voy a mirar. Lo mismo por la espalda. Era el elemento que protegía la mayor parte del cuerpo y obviamente custodiaba los órganos vitales del pecho y el abdomen. Ir a la batalla sin la protección de la coraza era impensable, era un ridículo. La coraza se ajustaba especialmente al soldado y bien puesta podía proteger aún desde ángulos que están fuera del alcance visual, sobre todo por detrás. La coraza se asocia con la justicia que los creyentes hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. Claro que sí. Hemos recibido toda justicia en Cristo Jesús. Pero ¿qué cosa es justicia? La coraza de la justicia en esta armadura. Recuerden que esta armadura no es de los hombres, esta armadura es de Dios. Así que todo esto es lo que encontramos en el Señor para nuestra vida aquí, la coraza de justicia. Justicia significa rectitud, rectitud. Así que cuando se estudia, digamos que el nombre como tal, lo que aporta es un significado muy estrecho, rectitud. Rectitud. Nosotros podemos entender con cierta facilidad lo que significa rectitud, porque es lo que no son las calles en Costa Rica. Aquí o estamos subiendo, o estamos bajando, o tenemos una curva a un lado. ¿No es cierto? ¿Verdad? Pero qué relajado se maneja en el tramo ese, por ejemplo, de Parrita a Quepo, ¿verdad? Es un tramo larguísimo. Y más allá, ¿verdad? Yendo para Socanoa, hay un tramo inmenso. Pero dicen que eso, el reto, no es cierto. Los que conocen Costa Rica saben que es todo un reto constantemente. No es así en la mayoría de los países del mundo. La idea es construir carreteras lo más recta posible, ¿no? Pero por la belleza, no habla positivo realmente, ¿no? Por la belleza de toda la geografía, montañas, hermosísimo. En nuestro país, obviamente, las carreteras no pueden ser rectas. Pero tiene que ver con eso, rectitud, justicia. Fíjense que los aviones, para poder despegar y aterrizar, necesitan algo recto, plano, algo justo, tranquilo, algo que no tenga baches, que no tenga errores. Que rectitud tiene que ver con eso. Justicia, la justicia, nuestra coraza de justicia. Así que cuando estamos en este tema, hablando de justicia, y nos miramos a nosotros mismos, obviamente es retador, porque yo también soy como las carreteras de Costa Rica. En mi carácter, aquí adentro, en mi interior, y también en mis obras a veces, obviamente también tengo mis curvas, mis subidas, mis bajadas, y no soy recto. Pero Dios sabe que nuestra capacidad para ser recto, por nosotros, imposible. Por eso
una de las cosas que hay que decir acerca de la justicia. Vamos a estar dando un breve paseo por la carta de Romanos. Si hay una carta que habla mucho y profundamente acerca de la justicia, es la carta a los romanos. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Así que si te sirve de consuelo, no eres el único que no eres justo. Yo tampoco soy justo. No hay ni uno justo. De eso se trata la maravilla del amor de Dios. Que si en términos de justicia Él nos fuera a tratar, pues sencillamente todos estamos condenados a muerte sin esperanza. Pero por su gracia, por su gran amor con que nos amó, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese destituido significa distante. Por cuanto todos hemos pecado, estamos distantes de la gloria de Dios. Es muy interesante cómo la palabra de Dios no se ocupa en medir la distancia a la que estamos de Dios cuando no conocemos a Cristo. ¿Se me entiende? Porque nosotros nos encargamos de eso lamentablemente a veces y no debemos hacerlo. Mira aquel que es cerca de Dios. Mira el otro, todavía más lejos. Y este hermano y esta persona, uy, qué cerquita del Señor. Pero no es cierto, no es cierto, no es cierto. En términos de estar en Cristo o no estar en Cristo, conocer la verdad o no conocer la verdad, ser un justo delante de Dios o ser un injusto delante de Dios, de tal manera que estás bajo la condenación de Dios, no es algo de tan lejos, tan cerca. Lo importante es haber creído en Cristo. No importa cuán lejos, en términos humanos, piense que estés, porque el derramamiento de la sangre de Cristo es poderoso para limpiarte totalmente. La justicia de Dios no podemos alcanzarla por mucho que nos esforcemos. No hay justo ni aun uno, ni aun uno. No lo hay. Yo hago buenas obras, qué bueno, síguelas haciendo. Yo también trato, porque soy un hijo de Dios y en Él sé cómo Él piensa y cómo es el carácter que quiere poner en mí. Yo, claro, amamos las buenas obras, pero las buenas obras no nos hacen capaces de alcanzar la justicia que Dios merece, ¿verdad? Seguramente que si nosotros estamos en una hermosa sodita y pedimos una olla de carne bien condimentada y eso se ve caliente, que estamos locos, que se enfría un poquito porque se ve tan rico, pero tiene tantas cosas, ¿verdad? Tiene carne, tiene yuca, tiene tantas cosas y también tiene una mosca. ¿Por qué usted no se comería esa olla? Si por una mosca. No mire eso y mire las cosas positivas. Nadie se va a comer eso, porque obviamente está contaminado. Eso es lo que pasa con usted, conmigo. Podemos ser campeones olímpicos en buenas obras, pero créame que también, querramos o no, hacemos las que no son buenas. Por tanto, estamos contaminados y merecemos realmente estar distantes de Dios, porque en Dios no existe tal cosa. ¿Me entienden? La justicia de Dios no podemos alcanzarla por mucho que nos esforcemos. La justicia de Dios solo podemos recibirla por la fe en Jesucristo. Es algo que solo podemos recibir y eso es una gran noticia. Cuando alguien, obviamente alguien que ha sido influenciado por la verdad, por el Espíritu de Dios, cae en cuenta, yo necesito paz con Dios. Yo necesito que Dios me perdone
porque entiendo que soy pecador, que consciente o inconsciente he ofendido su santidad. Yo entiendo que Dios ha dicho que la paga del pecado es la muerte. Uy, yo no quiero morir. El hombre está quebrantado, la mujer está quebrantada. Yo necesito. Si Cristo no hubiera venido, no hay nada que decir. Ponerle la mano al hombro y decirle: yo lamento mucho. Y yo contigo, lo lamento mucho. Porque no tenemos esperanza. Es como un gran huracán que parte meteorológico dice que va a venir, que parte porque viene y nada pueden hacer. Ahora el huracán va a venir. Lo que pasa es que tenemos toda esperanza de ser librados en Cristo Jesús. La justicia de Dios no podemos lograrla, alcanzarla, por mucho que nos esforcemos. No podemos. Vea, de eso se trató el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, de eso se trató la ley. De eso se trató, de Dios llevándonos al convencimiento de que sus obras no podemos llevarlas a cabo aunque queramos. Y necesitamos un sacrificio. Y entonces Jesucristo se trata de hacernos entender que la única razón por la que Él vino es para que con su vida, obra, muerte, resurrección, ascensión, podernos traspasar su carácter justo y que podamos ser justos por la fe en Cristo Jesús. Así que hay esperanza. Es creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque para eso murió por nosotros. Y este es el mensaje más poderoso y gozoso que podemos tener. Hay liberación del pecado, de la muerte, incluso liberación de toda obra diabólica y perversa en Cristo Jesús, porque en Él tenemos toda liberación. La justicia de Dios solo podemos recibirla por la fe en Jesucristo. Dice Romanos capítulo 3, versos 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. No les decía que el asunto de hagámoslo porque podemos era en el Antiguo Testamento. La ley. Entonces ahora en Cristo Jesús, además de la ley, Dios ha manifestado también su justicia, pero de otra manera. Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿De qué se trata? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vean, ahí está la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que yo puedo decir: yo soy justo porque he creído en Cristo. Y usted también lo puede decir si ha creído en Cristo. ¿Por qué? Porque el autor de la verdad, el que sabe hacer bien las cosas, Él creó esta gracia, que significa recibir lo que no merecemos. Recibir la salvación de Dios, la adopción de Dios como hijos de Dios. No por nuestras obras y fuerzas, sino, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que para los que están a 10 metros, para los que están a 20 metros, mira, un asesino de triple, para los que están óigame, no hay diferencia. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos. No hay diferencia. Todo aquel que cree en Jesucristo recibe esa justicia gracias a Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos a la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vea qué énfasis: fe en Cristo, fe en Cristo, fe en Cristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Vea, concluimos pues. Así dice Romano, no estoy diciendo, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¡Wow! Realmente la gracia de Dios es grande. Realmente yo personalmente no entiendo la gracia de Dios, pero la creo, y creo que la recibo porque Cristo murió por mí, y creo en Él, arrepentido de todo lo que pueda yo hacer y ser que no le agrada, y totalmente confiado en que es plan de Dios salvarme por medio del sacrificio de Jesucristo, derramando su sangre en la cruz hasta la muerte, y como ahorita leímos en Apocalipsis, levantándose de la muerte poderosamente para vivir por los siglos de los siglos. Hay victoria en Cristo, hay vida en Cristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados, ya no hay que tener miedo, no hay que tener duda, no hay que tener espanto, porque mi justicia, si se trata de ser justo, y aunque yo me miro y no me veo, Dios, que es la verdad, Él te ve justo en Cristo Jesús. Dios lo hizo de esa manera. Y si te preguntas, ¿por qué Cristo tuvo que venir, Dios hecho hombre, a pasar trabajo, a morir clavado, derramar su sangre? Por eso, para que tú y yo podamos ser justos en Él y solo en Él. Dice el capítulo 5 más adelante, Romanos, miren qué interesante esto, porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y que pecó, que transgredió, uno solo fue Adán. Nosotros todos somos pecadores, ya lo dijimos, justos en parte hemos recibido esa injusticia. En parte hemos como heredado esa injusticia, parecido a un ADN espiritual que se hereda. Usted y yo hemos heredado ese carácter pecaminoso, caído por Adán, que viene a ser como el padre de toda la humanidad. Pues si por la transgresión de Adán, solo uno, reinó la muerte, dice, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesucristo los muchos serán constituidos justos. Así que dos cosas que yo te estoy diciendo, dice la palabra del Señor, que cuando creíste en Jesucristo, arrepentido de tu pecado, que murió en la cruz derramando su sangre para lavar tus pecados, Él te dio vida eterna. Y todo ese gran paquete de la gracia de Dios implica para cuidar la verdad de Dios que es santo. Eso implica que tú eres justo. Ahorita tú eres justo delante de Dios. Usted tiene esta coraza de justicia gracias a Cristo Jesús. Gloria a Dios por Cristo Jesús, por toda la herencia que tenemos en Él. Así que la justicia está en el Señor. La justicia no podemos alcanzarla. La justicia solo podemos recibirla por Cristo Jesús, recibirla por la fe en Cristo Jesús. Y finalmente la justicia es algo que debemos obedecer.
Dice el capítulo 6 de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Así que entendiendo que ya hemos sido justificados, Dios me ve como justo en Cristo Jesús, la gracia de Dios es grande. Entonces la propia carta de Pablo, capítulo 6, pone la pregunta. Entonces, ok, ya lo creí, listo. Entonces, no importa lo que haga, no importa lo que yo decida, porque ya soy justo en Cristo Jesús. Suave. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que, hermanos, si antes de conocer a Cristo reconocimos y estamos arrepentidos de haber fallado a Dios en nuestro pensamiento, acciones, o nuestra ignorancia, o nuestro no importarnos Dios, y ahora estamos arrepentidos y buscamos al Señor, es porque no queremos esa vida. Es porque amamos al Señor, amamos quién es Él, amamos su carácter. Así que nuestra pasión y ahora voluntad es en Cristo Jesús para vivir para Él. Entonces, en resumen, ¿de qué se trata vestirse el corazón de justicia? De la coraza de justicia, de creer en Jesucristo. Alguna persona que está acá hoy está entendiendo mejor su necesidad de creer en Cristo como su Señor y Salvador. Dios les bendiga. La esencia de la iglesia es predicar salvación en Cristo Jesús. Vivir lo que significa esta salvación. ¿Alguna otra persona habrá entendido hoy mejor? Yo necesito creer en Jesucristo. Por mi cuenta jamás merezco estar delante del Señor, ni ahora, ni mucho menos en la eternidad. Pero yo necesito de Dios y necesito la paz de que cuando yo muera, sea hoy, sea en más años o cuando Cristo venga, yo sé que tengo un lugar al lado de Dios eternamente y para siempre. Eso no es algo que podemos ganar. Si pensamos hasta aquí, de alguna manera que hemos puesto algo en eso y por eso lo hemos logrado, error. El único que puso todo es Cristo Jesús. Y en Él, y por la fe en Él, heredamos su justicia y la salvación. Dios ahorita te da la oportunidad de creer en Cristo, aprovechalo, como tu Señor y como tu Salvador. Se trata la coraza de justicia de haber creído en Jesucristo. Es la única manera de recibir la justicia de Dios. Y en Cristo, solo posible en Cristo, amar su justicia para vivirla en nuestras vidas, lo cual es un proceso que Dios está haciendo y en lo cual nos hace partícipes como hijos suyos que somos. Cierro con Romanos, cuando dice en Romanos 8, 37 al 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, por mucha o que sea tan fuerte esta guerra espiritual contra potestades de demonios, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque en Él somos más que vencedores. Oramos y le pedimos al grupo de alabanza que nos acompañe para terminar en adoración. Padre Santo, gracias te damos. Señor, gracias por Cristo Jesús la vida. Gracias por Cristo Jesús la verdad. Gracias por la oportunidad que nos das de ser libres de toda la malicia y maldad, Señor, que hay en este mundo, y tener la oportunidad de conocerte, de vivir en la verdad y en la luz, porque aquí en este mundo hay verdad, hay luz, porque tú eres su creador, porque tú eres su sustentador, y tú, Dios del cielo, eres la luz que conquista las tinieblas. Gracias, Señor, por la vida en Cristo, por la seguridad en Cristo, y te amamos y te exaltamos y te rogamos que nos ayudes, Señor, para siempre estar prestos en estar ceñidos de la verdad, vestidos de esta coraza en Cristo que se llama justicia. Y a ti la gloria sea siempre en el nombre de Jesús. Amén.